¿Y él quién es? Él es Diego, mi vida entera. ¿Diego? ¿Cuántos años tiene? No te interesa. Mira, sabes que te respeto y te admiro muchísimo. Pero cada niño merece tener un papá, uno real, de carne y hueso. Yo decidí hace muchos años ser su madre y su padre, ¿eh? Equivoca. ¿Ya se iban de paseo o qué? Sigan buscando. ¡Corre! ¡Ey, no! ¡Los quiero vivos! ¡Ey! Voltéate. ¿Quién chingón? ¿Para quién trabajan? Sereno Moreno, que aquí no ocupamos derramar más sangre. ¿Por qué no me dices para quién trabajas? Porque desde acá huele esa rata del indio Amaro. Si se quieren chingar a Salvador Acero y al Gallo Quintanilla, van a necesitar un ejército, cabrón. Amigo, si usted sabe contar, aquí somos 4, pero nomás 2 vamos a salir caminando. Y 2 vamos a ser nosotros. Así que qué rollo. ¡Trajeron los fierros! ¡No venimos preparados para la guerra! ¡Pura fusca! Bueno, hay que usarlos como si fueran de oro. ¡No podemos desperdiciar! ¡Órale! ¡Por eso, parce, vea! ¡No escondamos allá, tecolote! Ese cabrón está ahí, es el tecolote. Lo quiero vivo, ¿entendiste? Sí. Necesito que hable. Pero para hablar no necesita rodilla. Vamos, quédate en la derecha, yo me quedo en la izquierda. Buenas. ¿Para qué soy buena, Chapina? ¿Para qué me buscabas con tanta urgencia? Necesito que veas lo que descubrí. Cuando llegué, ya estaban. Ven. No quieren hablar conmigo, solo contigo. Buenas. Soy Vicenta Acero, la Coyote. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué necesitan? ¿De dónde vienen? Ellas dos y yo somos de Honduras, ellos de Guatemala. Lo que queremos es cruzar para el norte. ¿Pero cómo llegaron hasta aquí? Pues nosotras nos llegamos para Guatemala y de ahí nos cruzamos por el Suchat en unas balsas de llanta y madera. Y ya de allá abajo a Tamaulipas pues nos subimos a la Bestia. ¿La Bestia? ¿Se treparon en la Bestia? Es eso. O pagar $8,000 que nos cobran para llevarnos al norte. Una señora nos mandó para acá. Nos dijo que usted es familia del candidato, el Gallo Quintanilla, y que nos iba a ayudar. ¿Por qué no les conseguimos agua y comida, Chapina? Vamos a conseguirles un poco de agua y ahorita regresamos a resolver su asunto. Un momento, por favor. Con permiso. Permiso. ¿Sabes qué? Vicente, no se pueden quedar aquí. Es muy peligroso tanto para ellos como para Eric. Imagínate que la gente descubre que está escondiendo inmigrantes ilegales aquí. ¿Dónde está el gallo y Chavita? No sé, cuando llegué no estaban, solo estaban ellos. Pues ni modo. Me toca cruzarlos hoy mismo. Al gabacho, ¿no? Si quisieran matarnos, ya lo hubieran hecho. ¿O qué? ¿Ya les dio tenernos de frente? Un pajarito me contó que tu mujer está bien buena. Hoy me la voy a... Gallo, ya valió madres. ¿Cuánto tiempo lleva esa mercancía sin moverse? Lleva media hora, patrón. ¿Ya hablaste con el tecolote? Sí, ni él ni el Azucena contestan. A mí me huele como a huevo podrido. A mí se me hace que a lo mejor los agarró la migra. Eso es imposible, Amaro. Nadie sabía de ese plan. Ya cruzaron la garita. Igual y se pelaron, patrón. ¿Se pelaron? Se te pelaban a vos, imbécil.
A vos, que todo el mundo se quería torcer y salir corriendo de acá como gallina sin cabeza, a mí no. Saben que si se pelan conmigo les cae el apocalipsis encima. Yo nomás estoy diciendo que esta mercancía ya lleva mucho tiempo aquí parado. Son toneladas paradas ya, patrón. Esa mercancía es tu responsabilidad, Amaro. Con todo lo que eso conlleva. ¿Ves algo? Nada. ¡Písele, c***! Oye, espere, Cucho, que ya no puedo más. Yo ya estoy muerto, güey. Vamos a buscar. ¿Ves algo? Nada. ¡Ey! No podemos darnos el lujo de desperdiciar balas. Cada bala tiene que hacer daño. ¿Son ellos o nosotros? Hay que movernos de aquí. Sí. Te voy a cubrir. Te vas al otro pilar. Sí. ¿Ok? Sí. 1, 2. Avanzo. ¡Cure! Parce, yo les voy a decir una cosa a los dos, Cucho. Las balas que nos quedan tienen que ser para las gonorrea de Daniel Phillips. Ese gringo el marido de Vicente Acero. No hay nadie que odie más que el patrón que ese Es que yo les voy a decir una cosa a los dos. Si le llamo al patrón a gonorrea muerto, no solo nos perdona la cara, le tumbado la vuelta. Además de eso, nos va a dar la liga, así que moscas y vamos a darle a gonorrea. Vale, madre. De aquí sale un gringo muerto, cabrón. Hay que encontrarlos antes de que ellos nos encuentren a nosotros. Ok. Podemos estar horas aquí a que se cansen y se... Préstame tu placa. Préstamela. Voy para allá. Ok. Cúbrele. Cubro. Cubre. Mira, mija, este es el teléfono con el que vas a grabar todo lo que pasa en el rancho de los Jones. Necesito que luego nos mandes la información y peles bien al ojo, ¿eh? Aida. Sí. ¿Qué haces? Vine a tomar un medicamento, pero ya regreso al trabajo. ¿Estás sola? ¿Ves a alguien más? Entonces es un buen momento para hablar tú y yo. ¿Ahora? ¡Órale, perro, vente! O sea, ¿lo nombraron jefe del departamento? O sea, ¿lo ascendieron por arrestarme, de verdad? Qué estúpida, o sea, de verdad, qué estúpida. Claro, me hundió para rehacer su carrera en el ICE. Quiere decir que nada de lo que hizo fue verdad, nada de lo que hizo para ayudarme fue cierto. Mire, yo sé muchas cosas de Daniel Phillips, ¿sabe? Yo sé muchas cosas que nadie sabe. Su mujer es coyote. Él es quien le ayuda a pasar ilegales por la frontera. Él ha utilizado equipo del ICE, personal del ICE, para cuidar a la familia Acero. Daniel Phillips no es lo que parece. Daniel Phillips es un corrupto, es un traidor. Para los jefes él es un héroe. ¿Un héroe? Ay, por favor. Es un ambicioso, es un trepador. Qué estúpida fui, de verdad. Qué estúpida fui. Por eso tanto interés en ayudarme a recuperar a Nicolás. Eso no se va a quedar así.
Daniel Phillips me va a pagar por todo lo que me está haciendo. No le conviene amenazar. No, no es una amenaza. Es un hecho. No la vayan a que no podemos desperdiciar balas. Parce, si el objetivo es Phillips, hágale sin miedo mío. Volele 20 a ese p... Vamos. ¿Y si no? ¿Cuál que si no, güey? Te estoy diciendo que lo necesitamos muerto, man. Hey. Están por allá. Ok. ¿Le dimos? No, pero ya sabemos dónde están. ¿Por qué tienes como vieja acá? ¿Qué no te enseñaron a disparar en Colombia acá? Pero solamente le enseñaron a decir sí, patrón. ¿Qué te pasa, mejor? ¿Sabes qué, pasa, pi? Tu viaje, el jefe es para el jefe soy yo, piro. Bueno, ya, no se peleen. Disparar, pero en la cabeza tuya gonorrea. Ya, matar al pi... Muéstrame vos a mí, No. No dispares. No dispares. No hay que hacer ruido. Okay. Hay que esperar a que se cansen. ¿Cuántas balas tienes? Yo tengo una, usted. Cada una. Esas tienen que ser de oro, cabrón. Especialmente para matar a este pedo. Escúchame bien. Hay que sacarlos de esa trinchera. Voy a rodear y les voy a caer por atrás. Tú quédate aquí para distraerlos. Ok. Júreme. Sí. 1, 2, júreme. Quédate aquí. Ok. Quédate aquí. Pilas. Moscas, pues. Gracias por la comida. Yo sabía que nos iban a ayudar. Pues el punto es tener la panza llena, ¿no? ¿Y si nos van a cruzar hoy? Simón, yo los voy a cruzar y pues por el dinero no se preocupen, ¿eh? Ahí cuando estén en el gabacho, mejor me invitan a una comida sabrosa. Nos disculpan un momento, por favor. Vicenta, les voy a cerrar un poco por seguridad. Ven, Vicenta, por favor. Un momentito. Vicenta, ¿cómo los vas a cruzar? Acuérdate que Daniel está en un operativo y tú sabes cómo está la movida en la frontera. Y tú acuérdate que antes de conocer a Daniel yo ya me dedicaba a esto, mija. Yo me sé mis mañas, ¿no? Vicenta, vine tan pronto pude. Licenciada Romero, ¿cómo está? Bien, gracias. Mira, ella es Josefina Aguilar, es la esposa del Gallo Quintanilla, y pues es como una tía para mí. Mucho gusto. Tenía muchas ganas de conocerlo, licenciado, y agradecerle todo lo que ha hecho por la familia. No, a mí no me tiene que agradecer nada. La verdad es que yo estoy aquí para ayudar al clan Acero Quintanilla. Pues hablando de ayudar, ¿me puede acompañar? ¿Son ellos? Simón, ¿Cómo están? Tranquilos, todo va a salir bien. Tranquilos. Tranquilos. necesito que me ayudes a cruzarlos legalmente. Ya ves que con Aida casi me agarran. Sí, claro, no faltaba más, Vicenta, pero... ¿Tu marido no es el que te ayuda con esto? Sí. Nada más que está en un operativo y pues no. ¿Me vas a ayudar o no? Sí, claro. Moscas, que por ahí debe estar esa tía. Se lo agarró el pin... No, a ver si... ¡Quietos, ¡Quietos o les meto un plomazo en la nuca! Vale, al piso. ¡Al piso! Pues, ¡Al piso! ¡Cállate, hocico! ¡Cállate! Suelta el arma. Suelta el arma. Déjate, güero. Quietos. No tengo, me voy. ¡Cállate, hocico! ¡Philip! ¡Órale, p*** gringo! ¡Suéltalos o me compa! Quieto. Nueva
super serie de Telemundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.